Y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el interés en el tema. A mí me parece súper importante llevar este tipo de información a, a todos los oftalmólogos. Me gustaría que si al final tienen alguna duda, yo poder resolverla, porque a mí me hubiera gustado asistir a un curso así, porque si bien a mí me gustaba mucho la oftalmopediatría cuando era residente, y por eso terminé haciendo la subespecialidad en estrabismo, em, creo que rotar un mes no es lo mismo. Y en nuestro país hay muchos oftalmopediatras, no hay muchos especialistas en estrabismo. Y yo tuve la fortuna de conocer a uno de ellos, que era el doctor Cuadros, que en paz descanse, que fue el maestro de mis maestros, y por eso se hacía tanto estrabismo en el lino, ¿no? Y habían tantos resultados favorables que terminaron inspirándome. Entonces me gustaría que varios conceptos que en la práctica a veces son erróneos se puedan resolver y el abordaje de los pacientes cuando son referidos lleguen con una muy buena imagen del oftalmólogo que los vio en el primer nivel a un subespecialista y, digamos, y manejemos los mismos conceptos, las mismas ideas. Creo que el beneficio mayor es para los pacientes. Entonces, voy a empezar la presentación. Por favor, ¿me pueden decir si se escucha bien el audio y si ya se ve la presentación en pantalla? Se escucha muy bien, doctora, el audio está perfecto, está muy nítido y la presentación está ok, doctora. Ok, perfecto. Entonces voy a empezar. Estrabismo. La definición es básica, es la pérdida del paralelismo en los ejes visuales con alteración de la visión binocular. Es muy importante la visión binocular porque es de la que depende las oportunidades tanto académicas como laborales de las personas y nuestro diagnóstico oportuno es el que le brinda esa oportunidad a los pacientes. Entonces, quiero que se queden con el término de visión binocular porque esa es la meta de resolver esta patología en los pacientes. Ahora, estadísticamente, es muy variable la prevalencia del estrabismo, varía entre un 1 y un 6% de la población mundial. Llega en promedio en Sudamérica a tener una prevalencia de alrededor del 4%. Los países que más estudios han hecho son Argentina, México y Chile. La evidencia nuestra es muy poca, o sea, en Perú es poca, pero basado en una población muy similar a nosotros, como la mexicana o la chilena, el 4% es. Ahora, los países más desarrollados como Estados Unidos y Europa tienen prevalencias mucho menores al 2%, pero eso tiene que ver con el servicio de salud, el sistema de salud, porque si bien no es un factor causal, lo que rodea al periodo perinatal, sí es un factor de riesgo. Entonces, los niños con RCU, los niños prematuros, los niños con asfixia perinatal tienen un mayor riesgo de estrabismo que los niños que no. Entonces, todo esto involucra el periodo perinatal, por eso en países desarrollados la prevalencia es menor y en países en vías de desarrollo puede llegar a ser mucho mayor. Ahora, en la etapa preescolar es donde se ve su mayor prevalencia a nivel mundial. Eso quiere decir que los preescolares, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, la prevalencia se homogeniza al 4%. ¿Por qué? Porque después de esa edad, en un sistema de salud que funciona, no deberían haber personas con estrabismo. Entonces, en países desarrollados, el estrabismo se corrige y no vemos adultos con estrabismo. Nosotros sí, nosotros tenemos una importante población adulta con estrabismo debido a la escasez de recursos para llegar a estos pacientes, ¿no? Pero en general los preescolares tienen una prevalencia del 4% que es grande. Ahora, ¿por qué es importante? Porque está asociado a invalidez visual, ya sea bi o monocular, mucho más frecuente monocular, asociado a la ambliopía, y a invalidez psicológica por los problemas que genera el estrabismo en los pacientes. Ahora, ¿cuál es el estrabismo más frecuente? A la cabeza y en todas las series reportadas está la endotropia primaria, el estrabismo convergente, a la cabeza con 65.5% y aquí la más frecuente es la endotropia congénita, ¿no? Seguido, aunque la diferencia es grande de un 65 a un 16%, el segundo estrabismo más frecuente es la exotropia intermitente. Y los estrabismos adquiridos
tienen un lugar importante en nuestro diagnóstico, que son las poblaciones adultas, estrabismos de inicio reciente, estrabismos que llevan a a los consultorios como una urgencia. eh, es una prevalencia mucho menor de todo el globo de estrabismo porque es menos del 1%, pero lo resalto porque siempre vamos a tener en consulta algún adulto, ya van a ver las causas con estrabismo y sería bueno que sepamos orientarlos. Entonces, en la etiología, lo más frecuente, como les había mencionado, es el congénito. Lo segundo que tenemos que buscar son los adquiridos asociados a patologías sistémicas. Y etiología determinar que finalmente cuando hacen el estudio en el paciente van a lograr determinar cuál es la causa. Pueden hacer revisión de expediente fotográfico, porque hay pacientes que van a llegar a los 18 años diciendo que no saben a qué edad tuvieron el estrabismo y si uno logra hacer una revisión del expediente fotográfico, podríamos llevarnos una sorpresa que siempre lo tuvo desde que nació, desde fotos de menores de 1 año, o que realmente los ojos los tenía alineados hasta los 15 años y esto empezó hace 3 años, entonces entraría en el estrabismo adquirido. Ahora, cuando identificamos que un paciente tiene un estrabismo congénito, hay que saber que 50% de los miembros de una sola familia suelen tener algún tipo de estrabismo, hasta el 50%. Por lo tanto, si llega un paciente con estrabismo congénito, hay que buscar todos los antecedentes familiares en familia de primero, segundo y tercer grado. Y si es un niño, hay que evaluar a los hermanos, muy importante, porque de repente el niño viene con endotropia congénita, que es un estrabismo evidente, pero el hermano tiene una exotropia intermitente, que no es un estrabismo tan manifiesto, porque como su nombre lo dice, al ser intermitente, se nos puede ir el diagnóstico. La aparición. Hasta los 4 años, si ustedes reciben en consulta un paciente hasta los 4 años, es lo más frecuente que les va a llegar, pero también lo más variable. Van a recibir endotropia congénita, exotropia sensorial, exotropia intermitente, desviación vertical, todo el grupo de estrabismos, porque es la edad en la que el niño pasa mucho tiempo con la mamá, siempre. Si la mamá dice que el niño tiene algo, hay que explorarlo. Hay que explorarlo, hay que pedirle fotos, hay que pedirle videos, porque generalmente las mamás tienen la razón. Pero es muy variable, usen todas sus herramientas para poder diagnosticarlo. Y en mayores de 4 años, si bien la variabilidad y la frecuencia y la prevalencia disminuye, también es mucho más severo porque entra dentro de los adquiridos y hay que buscar en estos pacientes, si es de inicio reciente, una patología neurológica, siempre pensando en lo peor para descartar lo peor y luego ya buscando causas benignas. Entonces, a la cabeza descartar algo neurológico asociado a tumoraciones intracranianas. Secundariamente, buscar si ha habido el antecedente de algún trauma, pero el trauma no es un trauma de un bebé que se cayó de la cama. Tiene que ser, por ejemplo, un trauma de un accidente de tránsito donde haya habido pérdida de conciencia. Tiene que ser un TEC severo, que con una probable hemorragia intracraniana, con secuelas, episodios isquémicos traumáticos, así, no una caída de la cama, ¿no? O si los papás siempre van a ir preocupados porque alguna vez se les cayó el niño de la cama y ustedes tienen que darle paz y decirle si no perdió la conciencia, no terminó hospitalizado, no necesitó observación, tomografía, UCI, su estrabismo no es por un golpecito, una caída de la cama. Y luego buscar causas infecciosas que en este grupo etario son infecciones virales, felizmente. Ahora, cuando hablamos de estrabismo adquirido, que es el estrabismo que se va a presentar en un adulto, generalmente en un adulto mayor, hay que buscar patologías sistémicas. A la cabeza, la diabetes, luego la dislipidemia está muy asociado a pacientes con colesterol alto, triglicéridos altos y hipertensión arterial. Todos estos factores que generan una predisposición a microtrombosis y estos episodios vasculares son los que terminan generando alteración nerviosa y generan los estrabismos paralíticos. Ahora, el traumatismo encefálico nuevamente en este grupo etario tiene que haber sido un traumatismo con pérdida de conciencia, entonces hay que buscar si es reciente o antiguo, pero siempre con un TEC severo, no con TEC moderados ni TEC leves. Por ejemplo, si bien ustedes en la práctica clínica probablemente hayan visto que un traumatismo haciendo deporte de un paciente le puede generar una hemorragia retiniana o en un alto miope le puede generar un desprendimiento de retina, son tejidos diferentes. Los músculos están envueltos en la cavidad orbitaria, tienen mucha protección.
Entonces, si no es un traumatismo directo como un arma punzocortante, un traumatismo como un pelotazo no es la causa de un estrabismo secundario, ¿no? Tiene que ser con pérdida de conciencia, como ya les he explicado antes, un TEC grave. Ahora, estos dos puntos que les voy a presentar de estrabismo adquirido aquí, de endotropia concomitante adquirida aguda, es un estrabismo que se está estudiando recientemente, que tiene que ver con el uso de dispositivos electrónicos. Por eso, con total confianza ustedes les pueden decir que hay dos motivos por el que nosotros no indicamos o recomendamos que por favor los niños no deben tener exposición a dispositivos electrónicos. Uno es la miopía, altamente estudiada, y el otro es que sí existe estrabismo asociado a dispositivos electrónicos, al sobreuso de dispositivos electrónicos. Entonces, a tomar en cuenta este tema para cuando den las recomendaciones en general. Ahora, el otro tipo de estrabismo que van a ver en una población adulta y que también he visto que se les escapa mucho es la endotropia del adulto mayor, el Sagui-Nice Syndrome. Esta endotropia son de pacientes que a veces son adultos mayores, como les he resaltado ahí, que su fisionomía suele tener pérdida de elasticidad en general de los tejidos, por eso son pacientes que generalmente tienen mucha tosis palpebral. Son pacientes que a veces no van a saber decirnos que ven doble, porque el síntoma principal de estos pacientes es que ven doble. Entonces, no saben decirnos si nos dicen que ven borroso. Y si ustedes lo exploran bien, lo que ellos quieren decir con borroso es que ven una imagen sobre otra, están viendo doble. Y ustedes lo pueden diagnosticar al examinarlo, porque son pacientes que han llegado conmigo ya operados de catarata, inclusive ya operados porque tenían comorbilidades como glaucoma, y se seguían quejando que veían borroso. Y era una visión doble de un Sagui Syndrome. Desde el comienzo lo que necesitaban para aliviar su malestar, porque al ser adultos mayores, el tener la visión doble los predispone a caídas. Un adulto mayor predispuesto a caídas es un adulto mayor que tiene predisposición a hacer fractura, a la cabeza, fractura de cadera, cuya comorbilidad es mayor del 60%. Y es morbimortalidad en realidad. Entonces, hay que prestarle atención al síntoma, hay que hacer un paleteo que luego les voy a enseñar cómo se hace, que es un test de oclusión, desoclusión rápida, que nos evidencia un movimiento inusual en los ojos y nos ayuda a dar el diagnóstico correcto y referirlo. Yo creo que los pacientes que reciben un buen diagnóstico, ya sea niño o adulto, en su oftalmólogo de atención primaria, que llegue con un diagnóstico de este autor me dijo que tengo eso y el especialista se lo confirme, siempre va a confiar en el oftalmólogo de atención primaria. Siempre. Entonces, es la idea de esta capacitación, darles la mayor amplitud de información para que ustedes puedan diagnosticar y referirlos con el diagnóstico lo más correcto posible. Ahora, en niños, en los pacientes que ustedes reciban que sean niños, ¿por qué queremos que abordarlos desde que nacen y entre más temprano mejor? Porque nosotros queremos conservar la binocularidad. De la binocularidad y de la estereopsis se basa que nosotros hoy en día seamos cirujanos oftalmólogos, que haya pilotos en los aviones, que tengamos fuerzas armadas, que tengamos policía. Se necesita la binocularidad para muchas oportunidades académicas y laborales. Entonces, queremos identificar este diagnóstico asociado a una pérdida de la binocularidad en edad temprana. No queremos diagnosticarlo en edad tardía cuando ya no se va a recuperar la binocularidad. Entonces, la detección y screening la quiero abordar desde cero. Y desde cero, si bien el oftalmólogo es una atención primaria especializada, también nos corresponde como oftalmólogos capacitar al resto del personal de salud para que manejemos los mismos conceptos y terminen los pacientes siendo manejados de la mejor manera posible. Entonces, la detección y screening, nosotros sabemos que no la vamos a hacer nosotros, que realmente dentro del tamizaje neonatal, debería estar el reflejo rojo. Entonces, los pediatras o las enfermeras, que son las que atienden el primer nivel, deberían tener una simbiosis con los oftalmólogos, más con los oftalmólogos que con los oftalmólogos pediatras, porque hay mucha más oferta de oftalmólogos
y correctamente capacitados que puedan resolver y referir correctamente. Entonces, el sistema de referencia tiene que funcionar para darle la atención correcta a estos pacientes. Entonces, tenemos atención primaria, probablemente de repente no lo refieren con un oftalmólogo, pero sí con un pediatra, y el pediatra debería manejar los mismos conceptos de un oftalmólogo general para dar el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Recordemos que nosotros nacemos inmaduros, neurológicamente inmaduros, por eso no hablamos, por eso no caminamos, y si recordamos el desarrollo visual, tampoco vemos. Nacemos viendo movimiento de manos y desarrollamos visión, emetropizamos hasta llegar a una agudeza visual de 20/20 a los 7 años. Pero en todo este proceso, este sistema visual inmaduro es un periodo crítico en edad y en tiempo, en el cual nuestro diagnóstico oportuno va a cambiar todas las oportunidades, la estereopsis y calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, es muy importante desde el nacimiento hacer screening. Quiero que vean lo sencillo que es en atención primaria diagnosticar a los pacientes. Miren, solo se necesita un juguete vistoso que haga ruido para llamar la atención, solo para llamar la atención, y luego se hace el patrón de fijación. Entonces necesitamos un juguete vistoso que haga ruido, nada más. Y una linterna. Ni siquiera en atención primaria se necesita un oftalmoscopio. Con una linterna y un personal capacitado se puede hacer un screening del reflejo rojo y decir, aquí no hay reflejo rojo, este paciente podría tener una catarata congénita, hay que referirlo. Entonces, tan sencillo como esos dos herramientas se necesitan, y inclusive, la verdad es que esta es una guía española, pero en la guía europea para screening y tamizaje mencionan que prefieren que sea un objeto luminoso como una lucecita, ya sea amarilla o roja, para que no haga ruido, entonces no confundamos y pensemos que en realidad el niño podría estar fijando la mirada por el ruido y no realmente percibiendo el estímulo luminoso. Entonces bastaría con una linterna, y yo coincido, basta con una linterna para hacer el examen. Entonces, lo que se busca en neonatos, lactantes y en niños hasta los 3 años es reflejos rojos y reflejo pupilar. Con eso sabemos que el reflejo pupilar nos dice que hay una vía visual integrada, porque es un reflejo primario que tiene que ver con la corteza y regresa. Entonces, ¿hay percepción de luz? Hay, para que haya reflejo pupilar. Y el reflejo rojo, la integridad anatómica de las estructuras. Ahora, desde un mes, el niño tiene fijación esporádica. Lo que sabemos es que como nacemos visualmente inmaduros, los niños podrían tener exodesviaciones cuando están desarrollando la fijación. Entonces, en el primer mes de vida, la fijación podría ser esporádica. Fijan y van a una exo pequeña y regresan. Van a una exo pequeña y regresan. Pero esporádica. Todo estrabismo constante y manifiesto es patológico. Todo. Si quieren, podemos hacer un corte y, por ejemplo, lo máximo a los 6 meses, reflejo rojo, alineación y movimientos oculares. La alineación quiere decir que a los 6 meses, un ojo en endotropia o en exotropia siempre es patológico, siempre. Quiero que vean cómo aquí estamos usando el oftalmoscopio ahora para el reflejo rojo en un bebé y cómo se ve el reflejo rojo correcto. Por ejemplo, en esta imagen, voy a activar mi puntero, acá. En la imagen de este niño, en la imagen derecha, se ve el reflejo rojo correcto y aquí una ausencia de reflejo rojo. Hay que buscar qué patología, porque puede ser tan grave como un retinoblastoma, grave porque puede generar pérdida de la vida, puede generar metástasis y muerte, y tan grave para la visión como una catarata congénita. En el otro también, nuevamente, la pupila completamente dilatada, el perfecto reflejo rojo y aquí un evidente. Esa coloración está muy asociada a un retinoblastoma, por ejemplo, esta coloración amarillesca. Cuando alguna vez tengan la oportunidad de verlo, así se ve. Y aquí nuevamente sin dilatar, pero el reflejo pupilar centrado en el ojo derecho y en el ojo izquierdo es una evidente endotropia. No cae en el centro de la pupila, eso también es patológico. Entonces, a los 6 meses sí o sí los ojos alineados, por favor.
Entre el primer y el tercer año de vida, nuevamente buscamos alineación y movimientos oculares. Desde el tercer año de la vida hay que empezar a introducir optotipos en los niños para intentar medir la agudeza visual, que ya esta no sea em, subjetiva, sino que objetivizarla y cuantificarla. Entonces, a pesar de que el niño de repente no quiere comunicarse con nosotros, si se puede introducir y los niños los pueden señalar, como les voy a mostrar a continuación, ya hay que tomar agudeza visual en niños de 3 años. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se manejan para referencia del oftalmólogo? Quiero que vean que entre 0 y 2 meses, cualquier alteración ocular como tosis, lesiones corneales, leucocoria o nistagmus debería ser motivo de referencia. Desde la enfermera hasta el pediatra deberían referir al oftalmólogo. Un reflejo ausente o asimétrico, como les mostré en la imagen anterior, o un estrabismo fijo. Recuerden, el niño puede buscar fijación y tener periodos de fijación y periodos de no fijación que son segundos, pero un estrabismo fijo es siempre patológico, siempre. De los 3 meses a los 2 años, dificultades para la fijación. Acá estamos buscando un exodropio intermitente, por ejemplo, o que siga los objetos solamente monocularmente y o sea, tenga preferencia de fijar con un ojo y el otro no fije. Un reflejo ausente nuevamente o asimétrico del reflejo rojo y una alteración de la alineación. De entre los 3 y 5 años, siempre la alineación es patológica y las agudezas visuales diferentes entre un ojo y otro, nos están hablando de ambliopía, que también tenemos que referir porque al que les corresponde tratar la ambliopía es al oftalmólogo. Y en mayores de 6 años, los mayores de 6 años son sumamente fáciles de evaluar, es casi como un adulto, ya están en primer grado de primaria, saben leer hasta yo les hago, ahora van a ver los optotipos por edades, pero apenas el niño pueda leer, ya va con un optotipo con letras. Ahora, ¿cómo establecer el diagnóstico? Es muy importante que sepan que lo básico para el diagnóstico es la evaluación sensorial, porque lo que más importa en el paciente es la visión, entonces la agudeza visual. A partir de la agudeza visual se hace la evaluación motora y con eso el diagnóstico correcto de un paciente con estrabismo. Entonces, para valorar la agudeza visual, cada ojo individual, para descartar un trastorno neurótico y hay que identificar urgencias. Entonces, en la primera etapa de la vida solamente se necesitan reflejos. Reflejo rojo y como les mencioné, reflejo oculomotor. El reflejo rojo me dice integridad anatómica, un estimado, ¿no? Idealmente, si se pudiera hacer fondo de ojo, sería genial. Si lo pueden referir al fondo de ojo o si en su servicio u hospital cuentan con un oftalmo directo, perfecto. Pero si no, solamente con reflejo rojo ya tienen una idea de que hay integridad anatómica. Y el reflejo fotomotor me dice una integridad de vía visual. Entonces, hasta ahí en el periodo neonatal. Y en el periodo de lactancia, de 4 a 6 semanas se desarrolla fijación. Eso quiere decir que al mes el paciente tiene que fijar, aunque tenga periodos variables, tiene que fijar un objeto que generalmente sea luz y como les mencioné, para la Sociedad Europea de Oftalmopediatría prefieren que no sea sonoro, que sea solamente una fuente de luz. Ah, Ahora, a los 3 meses ya se desarrolla patrón de fijación, entonces nosotros podemos valorar la agudeza visual con el patrón de fijación, con el fija, sostiene y mantiene. ¿Qué hacen? Monocularmente se evalúa el patrón de fijación. El paciente fija y sigue objeto. Monocular. Fija y sigue un objeto. Y binocular mantiene la fijación binocular. Así se valora. Ahora, a nivel cortical, en la época de niños preverbales con poca colaboración, se puede valorar el nistagmus optoquinético con este objeto que yo entiendo que esto, la verdad, yo solamente lo he visto en el lino, lo usábamos solamente como em,
académicamente. Académicamente lo usábamos para mostrar el nistagmus optokinético generado por estas barras. Pero si tenemos muchas dudas, hay que recordar que siempre tenemos una herramienta que se llama potenciales evocales visuales, que se hacen en el hospital del niño, y, pero están indicados no en todos los pacientes. Los únicos pacientes, como mañana les voy a comentar, en los que va a ser muy difícil valorar si realmente hay algo tan básico como la fijación en niños con parálisis cerebral. Entonces, en estos niños que aparentan ceguera es donde más está indicado potenciales evocados visuales. En el resto de pacientes se puede hacer lo demás que les he mencionado, especialmente el patrón de fijación, el fija, sostiene y mantiene, y en un consultorio de oftalmopediatría de buscar el nistagmus oftokinético. Ahora, ¿cómo se cuantifica la agudeza visual? Porque el patrón de fijación es algo que me dice que el niño ve, que fija objetos, que sigue objetos, me objetiviza que el niño tiene un desarrollo visual, pero no lo cuantifica. Entonces, lo cuantificamos con las cartillas de tele. Nuevamente, esto, si no lo tienen en un establecimiento de salud de atención primaria con especialidades, no hay problema. El fija, sostiene y mantiene es la mejor herramienta. Esto sí lo tenemos en el Instituto Regional de Oftalmología, también lo teníamos en el INO, y nos ayudaba a cuantificar. Pero, sin embargo, esto era en el consultorio de oftalmopediatría. En la consulta general de oftalmología no lo teníamos y en la consulta de emergencia tampoco, entonces usábamos la herramienta del fija, sostiene y mantiene básica y buena. Ayuda a cuantificar, especialmente ya cuando esté en el consultorio de oftalmopediatría, para tomar decisiones con respecto a la cirugía de catarata, cuando obviamente esta catarata no es una catarata blanca, y eso no es una catarata total, sino estas cataratas pequeñas de menos de 3 milímetros que generan dudas si realmente la catarata le está perjudicando y disminuyendo el desarrollo visual del ojo con la patología o no. Entonces se necesita cuantificar, buscando ambliopía y también para buscar cuantificar el desarrollo visual en los pacientes posoperados de catarata. Entonces, esto es para que lo conozcan, pero es de especialidad. Para niños preverbales, como lo he resaltado acá con letras negritas, el patrón de fijación. El fija, sostiene y mantiene es lo que tiene que manejar un oftalmólogo. De hecho, uno de mis maestros, que es el doctor Flores, en las historias clínicas nosotros la valoraba la técnica que recibía el paciente en el INO. Y cuando nosotros éramos residentes y la historia llegaba al doctor, a la consulta de oftalmopediatría, referido, por ejemplo, por estrabismo, y en la agudeza visual decía no colabora, buscaban al residente que había sellado la historia para decirle que la técnica no tiene pues que hacerle la agudeza visual al paciente, pero el oftalmólogo sí, y que nosotros debimos haberle hecho el patrón de fijación a un niño, por ejemplo, de 1 año o de 6 meses, y que era nuestra responsabilidad. Entonces nosotros de residentes hacíamos el fija, sostiene y mantiene, y es una lección que me sirve y que creo que a todos los oftalmólogos lo deberíamos manejar. De 3 a 5 años, como les mencioné, independientemente de que el niño quiera o no hablar con nosotros, hay que introducirle los optotipos. Y si no quiere decirnos las figuras o todavía no las conoce, las puede señalar. Entonces le hacemos señalar las figuras, o también con la letra E de Snellen hacemos que él imite la forma que está viendo, ¿no? Derecha, izquierda, eso no, para un niño de 3 a 5 años, porque puede no conocerlo, pero sí que imite la E. Y en mayores de 5 años ya es como un adulto, la casilla de Snellen o la HOTB. Ok, entonces quiero que vean cómo es la toma de agudeza visual en un niño preverbal de 3 años. Es un niño que no lograba decirnos la figura, pero sin embargo aquí le está señalando la figura que ve en la proyección. Acá estamos con los cuadros de Allen y sin ningún problema se puede tomar en este niño la agudeza visual. Y quiero que vean ya en otro niño, acá se los voy a mostrar, en un niño mayor de 3 años con las cartillas de Lea, que esta niña ya verbalizaba y se hace con las 4 figuras de las cartillas de Lea, ¿no? Figuras básicas: cuadrado, triángulo,
un corazón o manzana, como lo mencionan los niños, que son figuras que ya han aprendido en el jardín de 3 años. Entonces, la agudeza visual. En la etapa preverbal, la oftalmoscopía, los reflejos pupilares, el patrón de fijación, sino, y hasta ahí llegamos nosotros. Ya en consulta de especialidad, nistagmus optoquinético y potenciales visuales evocados para los niños con parálisis cerebral, que realmente nos genera mucha duda saber si realmente el niño percibe o no, al menos luz. Y en la etapa ya verbal, en mayores de 3 años, pero menores de 5 años, por favor recuerden que la distancia del optotipo es a 3 metros, no es a 6 metros. Uno, por la capacidad visual de los niños, un niño de 3 años todavía no tiene 20/20, es decir, ahí no se estudió la agudeza visual de 20/20 a los 6 metros en niños, eso se estudia en adultos, por eso a los 3 metros, y otros por la concentración. Necesitamos estar cerca del niño y estimularlo para que nos corresponda. Entonces, la recomendación es entre 3 a 5 años, 3 metros. Una vez que el niño tiene más de 5 años, ya nos vamos a los 6 metros, ¿no? Reglamentarios, que ya conocemos. Ahora, ¿cómo es la evaluación de un paciente con estrabismo? Esta mapa lo hice yo para enseñarle a los residentes que rotaban en estrabismo en el Hospital de la Luz en México. Les sirvió mucho porque terminaban la rotación que era de R2 y de R3 y 2 meses. La verdad es que terminan aprendiendo mucho y eran residentes muy, muy inteligentes y muy, muy aplicados. Les hice este gráfico y les sirvió después cuando me mandan interconsultas. La verdad es que los pacientes están muy bien evaluados. Entonces, se los comparto también para que si le hacen screenshot de esto, se basa su evaluación y ya con eso pueden diagnosticar. Entonces, si un niño tiene menos de 3 años o una agudeza visual menos de 20/100, monocular o binocular, no vamos a hacer, no vamos a usar octotipos, vamos a usar fuente de luz, que generalmente va a ser el oftalmoscopio, y se va a hacer el test de Hirschberg y el test de Krimsky, que se los voy a presentar más adelante. Y en mayores de 3 años o en niños verbales ya vamos a usar octotipos como han visto en la diapositiva anterior y tienen que tener una buena agudeza visual. Más de 20/100 binocular tiene que ser. Ahí sí usamos optotipos. Más entre 3 y 6 años, 3 metros, y mayores de 6 años, 6 metros. Eso que quede claro. Y en ellos sí vamos a hacer test de oclusión-desoclusión, test de oclusión alternante y luego para medir el estrabismo, el test de oclusión con prismas. Luego de hacer esa evaluación, vamos a los movimientos oculares. ¿Qué diagnóstico se nos podría pasar la exotropia intermitente en un niño muy pequeño? ¿Es grave que se nos pase una exotropia intermitente en un niño muy pequeño? No. La exotropia intermitente es la más bonita de todos los estrabismos, porque como su nombre lo dice, es intermitente. Cuando el paciente tiene ortoposición, tiene binocularidad, por lo tanto desarrolla buena visión binocular y desarrolla estereopsis. Por lo tanto, si se nos pasara el diagnóstico de exotropia intermitente en un niño menor de 3 años, no le estamos haciendo daño, y si nos queda la duda porque la mamá insiste, recuerden que si la mamá dice que es intermitente, que es por ratos, que es cuando se levanta o cuando tiene mucho sueño o cuando llora, les pueden mostrar videos, les pueden mostrar fotos, y que es una exodesviación, sospéchenla y reevalúen al paciente. Pero si ustedes no logran diagnosticarlo en la consulta en un niño menor de 3 años, una exotropia intermitente, el paciente no se ha visto perjudicado. Los otros estraísmos, una endotropia, una hipertropia, una DBD deteriorada, que se les pase por no hacer el examen, eso sí está mal. Entonces, basándose en el cuadro, yo espero que los ayude para poder dar el mejor diagnóstico posible en su consulta. Ahora, ¿cómo se hace el test de Hirschberg? El test de Hirschberg se hace con un oftalmoscopio y se ve el reflejo de luz dentro del reflejo rojo. Entonces, por ejemplo, quiero que vean que en la primera gráfica cómo se ve una esotropia, cómo se ve una exotropia. Aquí el reflejo de luz cae por fuera, cuando cae por dentro es una exotropia, cuando cae abajo es una hipertropia y cuando cae superior es una hipotropia. Fácil.
¿Qué pasa si no tienen un oftalmoscopio? Porque hay hospitales que no están, que tienen la lámpara, ¿no? Para hacer biomicroscopía, diagnosticar todas las patologías del segmento anterior y posterior, pero no tienen un oftalmoscopio. Pasa. Su celular con flash. Las imágenes que yo tomo a mis pacientes para hacerles el estrobograma es mi celular con flash. Y quiero que vean cómo se ve en un paciente real. Aquí, como no estamos con un oftalmoscopio, no podemos ver el fondo, el reflejo rojo, pero sí podemos ver el reflejo de luces. Entonces, quiero que vean cómo cae en el ojo derecho de esta niña centrado y en el ojo izquierdo de esta niña en el borde externo. Por lo tanto, esta niña tiene una endotropia. Quiero que vean cómo se ve una paciente con exotropia. Aquí el reflejo de luz en el centro y aquí no está en el centro. Entonces, esta paciente es una exotropia en el borde interno, ¿verdad? Y este paciente es un paciente, por ejemplo, acá está en el centro y aquí está el ojo, el reflejo cayendo abajo y adentro. Es decir, este paciente tenía una exohipertropia. Ese paciente tenía una exotropia con una parálisis del cuarto nervio craneal sumamente deteriorada, por eso es un estrabismo bastante manifiesto. Ahora, en el test de Krimsky lo único que le agrega es prismas. Entonces, yo creo que hasta llegar a lo anterior en un niño pequeño de tomarle una foto con tu celular con flash, ya estás. Y es más, generalmente cuando se hace esta maniobra y se logra tomar la foto, si es un exotropia intermitente por la luz, va a desencadenar la exodesviación, porque los niños con exotropia intermitente responden a la luz, hacen el guiño de la exotropia intermitente, entonces por todo lado lo pueden buscar así, con el flash del celular, así de sencillo. El test de Krimsky necesita prismas, entonces quiero mostrarles en el lado izquierdo de la diapositiva, este es el test de Krimsky básico, el que se hace encima del ojo desviado. Quiero que vean cómo ponen el prisma, aumentando las dioptrías hasta lograr que el reflejo de luz caiga en el centro. Y el test de Krimsky modificado se hace sobre el ojo fijador, ujú, buscando que por ley de Hering el ojo no fijador se centre, ¿no? Entonces en el ojo fijador se va aumentando las dioptrías prismáticas hasta lograr eh, la ortoposición y cuantificar el estrabismo. Quiero no dejar pasar que el 3 de Krimsky mide el estrabismo en dioptrías prismáticas y como limitante podrían tener que no todos tenemos prismas. Sin embargo, el test de Hirschberg solamente necesitan luz o celular. Pero quiero resaltar que el test de Hirschberg mide el desvío en grados. No lo mide en dioptrías prismáticas. Para cuando refieran a un paciente un desvío que llega al borde pupilar es 15 grados, un desvío que cae en el iris por afuera del reborde pupilar es 30 grados y un desvío que cae en la esclera es un desvío que supera los 45 grados y eso, si se transforma a dioptrías, es más o menos el doble de dioptrías prismáticas. ¿Ok? Ahora, el test de oclusión-desoclusión que van a ver en este paciente, vamos a quitar el puntero, ya, listo. Ahí ocluyen, desocluyen. Ese es el ojito izquierdo, era el ojo que tenía la patología, el paciente tenía una parálisis del sexto nervio, era diabético. Ocluyen el otro ojo para buscar la reflejación. Ujú. Es para que vean que el ojo, si bien está desviado, no ha perdido la capacidad motora. Eso es muy frecuente. Ese es la oclusión-desoclusión y la oclusión alternante que me ayuda en pacientes que es pasar rápidamente de un lado, de un ojo hacia el otro ojo, de un ojo hacia el otro ojo para hacer más manifiesto el desvío. Luego de hacer eso y de que ustedes ya han podido manifestar el desvío, van a pasar a los movimientos oculares.
los movimientos oculares, siempre buscando la teraversión y que no tengan ninguna limitación el paciente. Luego en la supraversión y en las posiciones de supradextra y supralevoversión, lo que se busca es la función de los oblicuos, ¿no? Ahí están las infraversiones, supradextra y supralevo. Esto es un estrabograma que eh, ustedes podrían referir, así como ya hay telemedicina de hacer una retinografía, tomarle la foto y enviarle a un retinólogo para que lea la imagen y sepa si ese paciente amerita ser referido para un tratamiento o para una angiofluorescenografía. Igual, ustedes enviando un estrabograma, yo lo puedo diagnosticar y los puedo ayudar con el diagnóstico y también con el manejo. La verdad es que los oftalmólogos generales en México, si bien rotan mucho por el servicio, rotan de R2 y R3, rotan así porque como oftalmólogos generales, la idea es que estén capacitados de resolver quirúrgicamente un estrabismo horizontal. Y yo coincido, a mí me encantaría que pudieran resolver un estrabismo horizontal y que estos pacientes no padezcan las largas listas de esperas que tenemos en el IRO o en el INO, viajar a provincias alejadas, ¿no? Ustedes con hacerme una consulta, solamente diciéndome que son oftalmólogos de provincia y mandándome este estrabograma, que lo único que tiene son fotos con flash, yo los ayudo con el diagnóstico y hasta les puedo decir, si ustedes me dicen, yo me capacité, yo en mi recientado operé 5 pacientes, toqué el recto lateral y el recto horizontal, les podría decir, sí, lo puedes resolver. Yo con este histograma puedo diagnosticar y puedo decirle el tratamiento. Y también les puedo decir, este paciente tiene un oblicuo, no lo toques, refiérelo, porque los oblicuos sí, sí son de especialista, los estrabismos verticales, pero los horizontales un oftalmólogo general los podría resolver y es la idea de este curso, que conozcan el tema, que lo puedan diagnosticar para referirlo y si rotan en una institución con especialidad, que eventualmente lo puedan resolver en su establecimiento de salud. Ahora, el diagnóstico final. Si con el examen que les indiqué el paciente tiene estrabismo, hay que saber si es constante o intermitente. Si es intermitente, la exotropia intermitente, la única. No existe endotropia intermitente, por favor. El único estrabismo intermitente es la exotropia intermitente. Y en el constante está la endotropia, la exotropia y los estrabismos verticales. Ustedes nada más tienen que diagnosticar hasta ahí para que sepan cuál es el paso siguiente. Y si no tiene estrabismo, pero la mamá refiere que el niño tiene estrabismo, se puede tratar de un pseudoestrabismo, ya sea de un epicanto o de un ángulo capa que está simulando una exotropia o una endotropia. Y con el reflejo corneal que me envíen la foto, yo les puedo decir qué es. Para el ángulo capa necesitaría un test de oclusión alternante para ver que no hay ningún movimiento y ya. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que haya podido compartirles la mayor cantidad de información con respecto al estrabismo y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las resuelvo. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana, por su excelente ponencia, por su explicitud en todos los exámenes básicos y elementales que se deben hacer, en los fluxogramas que nos debemos de guiar para poder nosotros tener un adecuado manejo, un adecuado diagnóstico. Tengo Ay, una pregunta, gracias. doctora. Sí. Tengo unas preguntas acá del público. Dice, doctora, ¿a partir de cuántas horas y distancia de dispositivos electrónicos se empieza a ver un riesgo para endotropia concomitante adquirida u otra patología? Ah, ok. Sí, con respecto a los dispositivos electrónicos, el problema es el celular. La distancia es 30 centímetros, por eso el problema, el enemigo, ya sea para estrabismo, específicamente para el estrabismo que se les ha mencionado, que es la endotropia concomitante adquirida aguda, y también para una patología importante, y es una epidemia, ya se está hablando hace muchos años de una epidemia porque más del 50% de la población va a ser miope, cuando antes no era así. La miopía era alrededor del 20% de la población, el 50% es una barbaridad, está asociado a dispositivos electrónicos, pero 30 centímetros. Entonces el dispositivo electrónico que usamos a 30 centímetros es el celular.
La computadora y las tablets, si la computadora, por cómo se dispone en un escritorio o en una mesa, la distancia siempre va a ser alrededor de 50 centímetros. Y la tablet, si uno le explica que el niño podría tener una tablet, pero siempre sentado en un escritorio, no echado en la cama ni en un sofá, bien, el problema es el celular. El problema es el celular por el tamaño de la imagen y la distancia de uso. El celular sí. Perfecto, doctora. Acá tenemos otra pregunta del doctor Zuloeta Díaz. Dice, ¿en qué ayuda el test de esteroxis en el estrabismo? El test de bueno, la única patología que va a tener estereopsis es la exotropia intermitente. Y lo que me ayuda el estereopsis es al pronóstico, al pronóstico. Eh, Hay una pregunta importante que me hubiera gustado que me hagan, que espero que por ahí en el chat esté, que es ¿en qué momento se opera el estrabismo? Eso es muy variable. Las enotropias congénitas en países desarrollados se operan a los 6 meses. En nuestro país y en donde yo me formé, se opera a los 2 años. Pero esa es la edad que han estudiado y es correcta, no está mal. No hay un estudio que evidencie que yo operar a los 6 meses una endotropia congénita, el resultado es superior a operarlo yo a los 2 años. Por lo tanto, las dos intervenciones son igual de correctas. Ahora, la exotropia intermitente, esa es la gran pregunta. ¿Cuándo opero una exotropia intermitente? Y hay estudios. La opero a los 3 años, a los 5, a los 7. Para decidir yo cuándo opero una exotropia intermitente, tengo muchos factores y uno de ellos es la estereopsis. Conforme la exotropia se va deteriorando, la exotropia intermitente se deteriora y los pacientes van perdiendo estereopsis, eso es un factor que a mí me ayuda para decir, no, se está deteriorando y le está perjudicando la binocularidad porque está disminuyendo la estereopsis. Lo opero sumado a otros factores, ¿no? Que tendríamos que desarrollar el tema, por eso no he querido ahondar porque es patología por patología, pero me ayuda a tomar decisiones. Y luego de la cirugía, algo que a mí me encanta del estrabismo es el resultado. Porque un paciente con exotropia intermitente que tenía una estereopsis de 400, porque yo la operé a los 16 años, por ejemplo, siempre fue una exotropia intermitente, yo la opero y ese paciente tuvo binocularidad que se deterioró, recupera una estereopsis muy buena. Yo he visto pacientes que recuperan una estereopsis de 50 segundos de arco, de 400 de 50 segundos de arco, entonces, no, súper satisfactorio para mí. Entonces, me ayuda a tomar la decisión y me ayuda al seguimiento posoperatorio también para medir el resultado. Muy bien, doctora. Doctora, una pregunta para los colegas que están presentes. ¿Hasta qué edad se puede operar, ¿no? El estrabismo? ¿En la etapa solamente de niño, adolescente o también en la etapa adulta? A cualquier edad, a cualquier edad se puede operar el estrabismo. El paciente puede tener 70 años, como he tenido pacientes de 70 años que toda la vida quisieron operarse, que toda la vida visitaron oftalmólogos y les dijeron que no se podía y se han operado. Y son muy Mm. felices porque tenía un señor que quería celebrar sus 70 años, y era hombre, quería celebrar sus 70 años y tomarse una foto y que su ojo no estuviera desviado. Es que tiene un factor psicosocial sumamente importante el estrabismo a cualquier edad. Ustedes ven un estrabismo a los 30, 40, 50, a cualquier edad y cualquier tipo de estrabismo, alguna mejora le podemos hacer.